pasaje, versículo 19, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esto es la parte de la vida. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Si ustedes se fijan ahí, Dios el Padre da dos cosas al Hijo. Le otorga dar vida y le otorga el juicio. Pero el título de lo que vamos a estar mirando hoy es pasando de la muerte a la vida. Pasando de la muerte a la vida. Nosotros podemos pensar, ¿cómo es eso? ¿A qué se refiere pasar de la muerte a la vida? Está hablando de resurrección. En la Biblia vemos varias ocasiones donde personas fueron resucitadas, no solamente por Jesús, pero también en el Antiguo Testamento. También hemos visto testimonio de personas que han sido resucitadas también por algunos de los apóstoles. Pero lo que vamos a ver acá tiene que ver más que eso, más que esa resurrección física. Ahora, luego del episodio de la sanación del paralítico, que son los primeros versículos que nosotros habíamos visto hace ya algunas semanas atrás, y de que los religiosos no entendieran quién es el que hizo este gran milagro, 38 años, este hombre paralizado de sus piernas, no podía hacer nada, y el Señor viene y lo sana, y le da una orden, le dice, levanta tu lecho, llévalo y vete de acá. Pero Jesús lo que va a hacer ahora es explicarles a estos judíos que no entendían primero quién era el que estaba ahí, y tampoco entendían la interpretación del Antiguo Testamento con respecto al día de reposo. Había dos cosas en que ellos estaban errando en su interpretación. Primero, en cuanto a la persona de Jesús, ellos no entendían que Jesús es Dios. Y segundo, con respecto a la interpretación del Antiguo Testamento. Entonces, el Señor les va a dar una explicación de quién es Él y qué es lo que el que le envió le ha otorgado para que Él pueda hacer. Eso es lo que vamos a ver. Ahora, ¿cuál es la condición? Fíjense el versículo 24 nuevamente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos a entrar en el contexto de este versículo, pero este versículo nos da la condición para dos cosas. Para las dos cosas que Jesús le dice a los judíos que el Padre le había otorgado a Él. Primero, para dar vida, y segundo, para evitar el juicio de Dios. Para esas dos cosas. Este versículo responde cuáles son las condiciones o cuál es la condición para que las personas puedan tener vida, primero, y para que eviten el juicio de Dios. Ahora, lo primero que vemos ahí es que el Padre delega al Hijo el dar vida. Eso es lo primero que vemos acá, que Jesús dice que el Padre le dio la potestad al Hijo, a Cristo, a Él mismo, le dio la potestad de dar vida a quien Él quiera.
Eso es una potestad de Dios, pero se la otorgó al Hijo de Dios. Es una potestad del Padre, pero se la dio y se la otorgó, se la delegó, por así decirlo, al Hijo. Se la delegó a Jesucristo. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 19, otra vez. Dice, respondió Jesús, entonces Jesús, y les dijo, y ustedes van a escuchar esta frase 3 veces en estos pocos versículos. De cierto os digo. Esa frase se repite 3 veces. El Señor está hablando algo importante. Nosotros podemos estar quizás escuchando alguna enseñanza y en un momento el predicador dice, esto que voy a decir es importante, todo lo demás también, pero esto es particularmente importante. Me acuerdo años atrás cuando Pastor Colby estaba aquí y predicaba, a veces decía, cuando había un énfasis, decía, escúchenme bien, y todos estábamos así prestando atención a ver qué va a decir, porque lo que iba a decir era algo sumamente importante. El Señor lo que decía era, de cierto os digo, lo que voy a decirles es la verdad. Y hoy en día la verdad está en cuestionamiento. No sé si le ha pasado a ustedes, pero cuando ustedes predican el Evangelio, hablan con alguien, le van a decir, ¿y cómo puedo yo saber que eso es verdad? A mí me enseñaron de otra forma. Yo creo que lo que vos decís es mentira. A vos te enseñaron un versito y vos lo estás repitiendo. El Señor le dijo, lo que voy a decir ahora es importante, pero es la verdad. Les digo, de cierto os digo, y presten atención a lo que les voy a decir. Y acá es donde el Señor le dice a sus discípulos, a los judíos, le dice qué es lo que el Padre, al cual ellos respetaban, el Dios que está en el cielo, le había delegado a Él, al Señor Jesucristo. Y lo primero dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora, tenemos que entrar en un pie de igualdad acá y que los judíos, estos líderes religiosos, tenían que primero saber que lo que el Señor Jesús estaba diciendo era la verdad. Si ellos no tenían respeto por la persona de Jesús, no creían que Él era quien realmente era, entonces ellos nunca iban a poder entender y creer la enseñanza que Jesús les estaba dando, que era sumamente importante. Cuando nosotros hablamos con las personas, incluso cuando nosotros hablamos desde el púlpito a la congregación, si la congregación o alguno de la congregación no cree que verdaderamente lo que se dice es la palabra de Dios, inspirada por Dios, entonces ahí ya hay algo que juega en desventaja. Debemos creer que lo que dice la palabra de Dios es la palabra de Dios y es la verdad. Y entonces acá el Señor le dice primero y los lleva a un ámbito que era sumamente conocido por ellos. El Padre y el Hijo, un papá y un hijo. ¿Y qué es lo que solemos pensar nosotros cuando vemos a los hijos y a un padre? Cuando vemos un padre y de su mano su hijo, lo primero que pensamos es, bueno, es su hijo porque va de su mano, pero además también tiene sus rasgos característicos. Se le parece, es parecido, pero no solamente se le parece físicamente, y muchas veces los hijos se parecen en carácter a los padres. Eso es verdad. Y se parecen no solamente en el buen carácter, sino también en el mal carácter. Se parecen al padre y a la madre. Eso es verdad, ¿no? Y a veces es una mezcla de las dos cosas. Entonces el hijo se parece al padre, pero no solamente se parece al padre físicamente, no solamente se parece al padre en lo que es el carácter, característicamente, pero también se parece en sus gestos y aún en sus acciones. ¿Han visto ustedes a un niño que muy probablemente hace los mismos gestos que hace su padre? Si es un hijo varón, hace los gestos que hace su papá. Si es una hija mujer, generalmente hace los gestos que hace su mamá. Y eso son cosas que son normales, son naturales. Ahora, las acciones también, la forma de hacer las cosas, también son parecidas. Si un papá hace una cosa de cierta manera, el hijo va a querer hacer lo mismo. Va a querer, no sé, a martillar un clavo porque su papá estaba martillando clavos. ¿Les ha pasado eso quizás?
O si su papá está lavando el auto, quizás su hijo va a querer agarrar una esponja y también lavar el auto. A veces veo a algunos de los niños en la congregación cuando sus padres están limpiando y ¿qué están haciendo los hijos? Algunos van y agarran una escoba, agarran un cepillo o un lampazo y empiezan a pasarlo. Lo pasan por cualquier lado, pero quieren hacer lo mismo que está haciendo su padre, ¿no es cierto? Hay una cuestión de familiaridad, de relación filial. Y esto es lo que el Señor les estaba enseñando a estos judíos. Todo lo que el Hijo ve hacer al Padre, lo hace igualmente. ¿Por qué? Porque hay una relación filial, pero además porque en esencia eran Dios. En esencia son Dios, Dios Padre y Dios Hijo. La primera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad. Es imposible que los dos hagan cosas distintas. Es imposible que el Hijo haga lo opuesto que hacía el Padre. Y con esto el Señor le estaba queriendo decir a los judíos que cuando Él sanó a este paralítico, no es que Él se había cortado solo y Él había hecho lo que Él quiso. Él había hecho exactamente lo que el Padre quería que haga y lo que el Padre hubiera hecho. Esto era una señal de que Él era Hijo de Dios. Era una señal de que era Dios mismo y de que lo que Él hacía estaba completamente comprobado por el Padre. El Padre había autorizado todo el obrar de Jesús. No había ninguna duda de eso. Entonces tenemos acá que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, dice la Escritura. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. ¿Está tan limitado el Hijo? No, significa que el Hijo siempre respondía en sumisión a su Padre. Por lo cual, nada de lo que el Hijo había hecho, nada de lo que Jesús había hecho, estaba en contra de lo que su Padre le mandó a hacer. Esto habla de la sujeción de Jesús a la voluntad de Dios, pero también avala el obrar de Jesús, ya que Él, como decimos comúnmente, no se mandó solo, no hizo la suya. Jesús no fue un rebelde que con su poder sanó a cualquier persona que a Él se le ocurría. Jesús no fue un rebelde que con su sabiduría enseñaba lo que a Él le parecía en el momento que se le daba la gana. Jesús hacía lo que el Padre vio hacer al Padre y hacía lo que el Padre aprobaba. Entonces tenemos acá la primera evidencia de que Jesús tenía total libertad y total autoridad para sanar a ese hombre en día de reposo. Y ahí estaba tirando por tierra la interpretación que estos judíos tenían acerca del día de reposo. Si Él hubiera estado en contra de lo que el Padre hacía, Él hubiera estado pecando contra Dios. Pero como Él hacía lo que veía hacer al Padre, entonces Él hizo lo que el Padre hubiera hecho, y era, en ese caso, sanar a ese paralítico. Ahora, vemos otra cosa acá en versículo 20. Esto me gusta mucho porque dice que el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Dice que el Padre ama al Hijo. Era una relación de amor filial, era una relación íntima. El Hijo siempre tenía acceso al Padre y el Padre le mostraba, le muestra todas las cosas que Él hace. Entonces acá, por medio de esa relación de amor, esa relación filial, demuestra que el Hijo, el Señor Jesucristo, estaba en total libertad para hacer lo que Él hacía. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros a veces pensamos, a veces nosotros no hacemos exactamente lo que Dios nos manda. No hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Y entonces, ¿cuál es el problema? Si acá dice que el Padre, que está en los cielos, ama al Hijo, que es el Señor Jesucristo, y Él hace todas las cosas de acuerdo a lo que el Padre quiere, y en el momento que el Padre quiere, entonces a nosotros no nos debe amar tanto, porque nosotros no hacemos muchas veces las cosas que Dios quiere, o las hacemos en el tiempo en que nosotros queremos, y por ahí las hacemos mal.
Acá no está el problema, hermanos, en cuánto nos ama Dios, sino en cuánto nosotros le amamos a Él. Cuando nosotros no hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos, no estamos respondiendo al amor que Él tiene para con nosotros. Ese amor que el Padre tenía para con el Hijo. De tal forma que el Hijo siempre oraba como el Padre quería. No hacía algo indebido o algo fuera de tiempo. Una marca especial del amor del Padre para con su Hijo es que le muestra todo lo que Él hace. Y esto es lo que hablábamos al principio. ¿Se acuerdan? Cuando un padre ama a su hijo, generalmente quiere tenerlo al lado suyo. Quiere mostrarle todo lo que Él hace. O mejor dicho, las cosas buenas que hace. No quiere mostrarle las cosas malas que hace. Pero seguramente va a querer mostrarle, si es un creyente, va a querer mostrarle las Escrituras. Va a querer mostrarle cómo lee. Va a querer mostrarle o decirle, papá, lee, papá, ora. Y va a querer mostrarle esas cosas, las cosas buenas, ¿no? Obviamente. A veces va a querer mostrarle cómo papá trabaja, ¿no? Lo va a llevar al trabajo. Y eso es una relación de amor, una relación de unión. Entonces, tenemos acá ese amor que demostraba también que Él era el Hijo de Dios. Y que cuando Cristo obraba, no obraba por las suyas, sino que obraba porque Dios le ama, el Padre le ama y le muestra todas las cosas. Y le dice que aún más que estas cosas le va a mostrar, más obras, aún más maravillosas. Fíjense el versículo 20 al final, dice, y mayores obras que estas le mostrará. ¿Mayores que cuáles? ¿De qué estaba hablando el capítulo 5? La sanación del paralítico. Y entonces el Señor le dijo a estos judíos, aún le va a mostrar mayores obras que estas, que la sanación del paralítico, de modo tal que ustedes se van a maravillar. ¿Qué es más espectacular o más maravilloso que la sanación de un paralítico de 38 años, paralizado? Bueno, un comentarista, MacDonald, dice que estas cosas probablemente sean dos, y son las dos que él va a estar diciendo ahora, y que son el tema de dar vida. Jesús iba a dar vida a los que Él quisiera, pero que también Jesús iba a ser aquel que iba a ejecutar juicio contra toda la humanidad. Esas dos obras son las obras mayores que aún poder sanar un paralítico. Él iba a poder resucitar a las personas de los muertos. Él iba a poder dar vida espiritual por medio de su sacrificio en la cruz. Pero además, y esta es la parte que no nos gusta o que no le gusta a la gente, Él va a ejecutar juicio contra las personas, contra todos. Juicio contra toda la humanidad. No hay ninguna persona que vaya a escapar del juicio de Dios. Y con esto quiero decir, y me adelanto un poco al final, que hay personas que van a estar delante de Dios en el gran trono blanco. Pero hay personas creyentes que van a estar delante del Señor, delante del tribunal de Cristo. No hay nadie que se escape del juicio. Si bien uno de esos dos juicios es para perdición, es para el infierno, el otro juicio es para recompensas. Y muchos creyentes van a perder su recompensa porque van a estar en ese juicio de una forma incorrecta. Ahora, lo que vemos acá es que el Padre delega al Hijo, lo primero que vemos que delega es el dar vida. Es el título de lo que venimos diciendo, el dar vida. Y eso es, el versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Eso es el primer poder, la primera autoridad que Dios Padre delegó al Hijo en este pasaje. Cristo es el autor de la vida. Hemos leído en capítulo 1 que dice que este era el verbo, en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. Cristo es aquel que creó todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. No solamente que Él hizo la vida, hizo la creación en el principio, sino que Él también sustenta la vida desde ese momento. Si el Señor Jesucristo no sustentara la vida, esto sería un caos completo y sería una muerte, una
una pandemia de muertes en un instante. Él es el que sostiene toda la vida. Él es, ¿se acuerdan? La resurrección y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Señor Jesucristo. Pero ¿quién es el que delegó esa importante autoridad? El Padre. Y el Padre le dio al Hijo tener la potestad de dar vida a quien Él quiere. Él dice, bueno, voy a darle vida a una persona. Nace un bebé en el mundo. Si ustedes vieron esos contadores que hay en internet, cuántos bebés nacen en el mundo, cuántos nacimientos hay, es como que el reloj va rápido, rapidísimo. Pero de repente al lado hay otro reloj. Y es el reloj de cuando Cristo dice, a este no quiero ya darle más vida. Y ese reloj va un poco más despacio. Sin embargo, va bastante rápido. Y si nosotros nos quedamos un rato para ver ahí, vemos que personas mueren constantemente por segundo. Es impresionante. Pero le dio potestad de dar vida a quien Él quiere. Pero no solamente vida física, también vida espiritual. El nacer de nuevo. Con Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Colosenses 1:17. En esto Jesús apeló al máximo poder que puede haber, es dar vida. Es más aún que ¿qué? Que levantar un paralítico. Es más aún que eso. Es difícil pensar que un poder y autoridad más grande que el de resucitar a los muertos. No hay nada más grande que eso. No hay nada más, ningún poder más grande que dar vida. Bueno, nosotros decimos, Él es el creador del universo, pero dentro de esa creación, Él lo que hizo fue crear la vida. Creó la vida. Y la vida es tan compleja, la vida física solamente, es tan compleja. Pero Él la creó y Él la sostiene. Y los líderes religiosos no querían pensar mucho en la habilidad de Jesús para sanar al paralítico. Ellos estaban negados a creer que Él era Dios porque había sanado un paralítico. Y ahora cuando ellos vean que Él tiene la potestad de dar vida a las personas, ¿qué van a pensar? Y cuando ellos se enfrenten al juicio de Dios y vean a Cristo, ¿qué van a pensar? Lo segundo que vemos, segundo punto, es el Padre delega el juicio de todos al Hijo. El Padre delega el juicio de todas las personas en toda la historia, en todo el mundo, al Hijo de Dios. Y eso lo vemos en versículos 22 y 23, pero también en versículos 27 al 29. Vamos a leer solamente versículos 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga. Nosotros decimos, ¿cómo? ¿No es que Dios es el juez de toda la tierra, como dice Salmos? ¿No es que Dios es el que va a juzgar a toda la humanidad, aquel que está en el trono blanco? Acá, ¿qué dice? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Le entregó el juzgar a todos. Y ahora vamos a ver un poco de eso. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Padre además ha dado al Hijo, a Cristo, todo el juicio de las personas. Y en la Escritura vemos muchas referencias al juicio de Dios, pero también al Dios como juez. Lo vemos en muchas referencias. Dice en Génesis 18:25, hablando a Abraham, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham sabía ya de antiguo que había un juez de toda la tierra, y ese era Dios. Pero los salmistas escribieron acerca de Dios como el juez. Y vez tras vez vemos que el juez, Dios juzgando a las personas, Dios juzgando a la humanidad, Dios esperando ese día donde Él va a juzgar a todos los hombres. Lo vemos vez tras vez en la Escritura. Pero quizás el pasaje más impresionante acerca del juicio de Dios es el que venimos hablando del principio. Acompáñenme un minuto a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Este es un pasaje, realmente es un pasaje terrorífico.
Y gracias al Señor que nosotros no nos vemos en ese pasaje, en ese lugar. Eso lo digo en forma general. Pero no sé si hay alguno quizás, y espero que no, que estemos o que estén en ese lugar. Pero capítulo 20, versículo 11 y 12 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién será ese que estaba sentado en el trono blanco? Bueno, probablemente pensamos que es Dios el Padre, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Por eso es que pensamos, bueno, este es Dios el Padre, porque generalmente la referencia es Dios el Padre. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Cuando leemos ese libro, esa frase, el libro de la vida, decimos, Dios quiera que yo esté escrito en ese libro. Y algunos por ahí están preocupados porque no están, o piensan que no van a estar ahí. ¿Estás escrito en ese libro? ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, vamos a ver la predicación de la semana pasada a la mañana. Pero dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que dice, fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es ese lugar? Ustedes pueden decirme qué es ese lugar. El infierno. El infierno, el fuego eterno, fuego y azufre que nunca será consumido, el cual, y quiero leerles algo yo ahora, quiero leerles dos renglones de dos distintos textos que yo he recibido esta semana. Uno lo vi en Facebook, el otro me lo mandaron una persona que estaba hablando del Señor y que no tuvo ningún problema en escuchar, pero me mandó esto. Esto es lo que piensa el mundo. Hay muchos pensamientos parecidos a esto. Y es que uno de ellos dice así: se ha constituido una gramática, escuchen esto, se ha constituido una gramática del Espíritu donde la salvación no es un premio a la virtud, sino un rescate pagado a plazos para evitar una tortura que no tiene fin. Esto lo escribió alguien que está tratando de mentalizarse de que en realidad no hay infierno, que no hay juicio. Porque dice que esto es lo que otras personas han inventado, los líderes religiosos han inventado para que las personas tengan miedo y estén todos adentro de las iglesias. Y ustedes van a decir, ¿cuántos hay adentro de la iglesia? ¿Ha generado miedo el infierno? Yo creo que no. Bueno, pero eso es lo que dicen las personas. Ahora vamos a ver por qué. La segunda es algo que me llegó, no que me llegó al corazón, sino es algo que me vino, me lo mandaron, y dice así. Dice, esto es lo que escribe un filósofo holandés. Deja de tenerme tanto miedo, hablando Dios al hombre. Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni castigo. Yo soy puro amor. Te he hecho absolutamente libre. No hay premios ni castigos. No hay pecados ni virtudes. Nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro. Esto es impresionante. Esta persona que en su mente trata de evadir el juicio diciendo que Dios es bueno, Dios es amor, soy puro amor, y vos tenés la libertad de hacer todo lo que vos quieras, disfrutad de este mundo. El texto sigue diciendo un montón de cosas más. Disfrutad de este mundo. Porque no va a pasar nada. Imagínate, si yo soy tan bueno, ¿cómo te voy a juzgar? ¿Cómo te voy a condenar en el infierno? Eso es una mentira.
Es increíble cuánto hay en el mundo y en el pensamiento de la gente en contra del juicio de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así si es tan claro? Porque la idea de juicio es una idea incómoda. Es una idea incómoda. No nos gusta pensar que va a haber un juicio. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a dejar hacer lo que nosotros queremos. Dios no va a estar agradado en lo que nosotros queremos y entonces nos va a llamar la atención. Si hay un juicio, entonces yo no puedo vivir como yo quiero. Yo no puedo hacer mi voluntad, no puedo satisfacer mis propios deseos, mis propios placeres. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Poner en mi mente que en realidad eso es una mentira y que lo han inventado los hombres para que las iglesias se llenen. Las iglesias que hoy en día están más llenas, ¿saben cuáles son? Las que no hablan del infierno. ¿Qué les parece eso? Entonces, Dios el Padre dio toda la potestad al Hijo para juzgar, para hacer el juicio. Esta idea de juicio choca contra la gente, especialmente porque no quieren rendir cuentas a alguien y tampoco dar honra a alguien. Y esto es lo que viene en el versículo siguiente. Dice el versículo 23. Versículo 22 otra vez. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Si hay alguien que tiene la idea de que hay un juez de todo el universo y que tenemos que dar cuenta delante de él, y que piensa que ese es el Padre, bueno, es el Hijo, para que así como honran al Padre, también honren al Hijo. Si ustedes saben que hay alguien al cual van a tener que dar cuenta, ¿saben qué van a hacer con sus vidas? ¿Saben qué voy a hacer con mi vida si sé exactamente y perfectamente que me va a juzgar a alguien y que me va a mandar al infierno? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida? Voy a honrar a aquel que me va a juzgar. No voy a estar de enemigo contra esa persona. Voy a tratar de agradarle en todo. Y cuando digo tratar de agradarle en todo, es en el buen sentido, obviamente. No podemos agradar a Dios. No podemos agradar a Cristo, que es el juez. Aparte de el obrar de Él en nuestro espíritu. Y lo tercero que vemos es que Jesús revela la condición, lo que habíamos visto al principio. Jesús revela la condición a estos judíos religiosos para evitar el juicio y tener vida eterna. El Señor les habló claramente qué era lo que ellos tenían que no hacer, sino que lo que ellos tenían que oír y creer para poder evitar el juicio y para tener vida eterna. O sea, sencillo, claro, no hay vueltas. Les dio como un bonus. ¿Vieron cuando dice, te doy un bonus? ¿No? Te estoy explicando acá que el Hijo tiene la potestad de dar vida. Te estoy explicando que el Hijo tiene toda la potestad de juzgar, de condenar a las personas. Pero yo te voy a decir cómo evitar ese juicio y cómo tener vida eterna. Después tomalo y dejalo. Tomalo y dejalo. Sos libre para hacerlo. Versículo 24, de cierto os digo, y acá otra vez esa frase, ¿no? De cierto os digo. El versículo 25 dice, de cierto os digo, presten atención a esto. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Lo mismo que él ya dijo antes. Él dijo, el que crea al que me envió tiene vida eterna. ¿Quién es el dador de la vida? Jesús. Y no vendrá a condenación. ¿Quién es el que hace el juicio? Jesús. Pero te voy a decir cómo hacer para evitar eso. Jesús utiliza 2 veces acá esa palabra porque es algo importante. Quiere enfatizar una enseñanza fundamental para que nosotros podamos entenderla. El Padre dio al Hijo la tarea de dar vida y de juzgar. Estas 2 tareas están unidas estrechamente. Dar vida y juzgar están estrechamente unidas. Tiene que ver una con la otra. No podemos tener vida eterna si estamos delante del trono blanco. Las 2 cosas están estrechamente unidas. Pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición para salir victorioso del juicio
y para tener la vida eterna. La condición es, y claramente acá el Señor lo dice, es oír y creer. Yo escribí una fórmula acá. Oír más creer igual a ¿qué? A vida, vida eterna. Oír más creer, vida eterna. No nos olvidemos nunca de eso. ¿Por qué? Esta es una ecuación que debe completarse, debe hacerse de una forma completa. ¿Por qué? Yo le voy a poner algunas hipótesis. Muchos oyeron y no creyeron. ¿Eso es vida? Si la ecuación es oír y creer igual vida, muchos oyeron y no creyeron, ¿vale oír y no creer? Bueno, no. Ahora, muchos creen, pero no oyen, y creen entre comillas. Muchos creen y no oyen. Acá hay otro de los términos de esa ecuación que no se cumple. ¿Cuál es? El que no oyeron. ¿Y qué es lo que oyeron? Capaz que nada. Capaz que es una tradición. Capaz que dicen que creen. Lo vengo repitiendo muchas veces. Ya me estoy cansando de repetirlo, capaz. No voy a cansar. Pero, ¿cuántas personas dicen, yo soy creyente? ¿En creyente en qué? Porque no has oído el Evangelio. Has oído, como dice Pablo, otro Evangelio. Quizás no has oído ningún Evangelio. Quizás has oído la tradición. Quizás has oído a las personas lo que te dicen. Tenés que ser bueno, tenés que hacer buenas obras. Tenés que andar más o menos bien. Y creer y no oír no trae vida. Y algunos cuantos más, están en la ecuación de no oyeron ni creyeron. ¿Vieron las tres formas? El primero puede decir que oyó, pero no creyó. El segundo creyó, pero no oyó. No escuchó el Evangelio. Y el tercero ni oyó ni creyó. Ninguna de las dos cosas. Y eso, la ecuación no da vida. No escapan al juicio de Dios. Entonces tenemos acá el que oye mi palabra. ¿Qué quiere decir esto? Oír la palabra de Jesús significa no solo escucharla, sino también recibirla, creerla y obedecerla. Podemos escuchar muchas veces la palabra de Cristo. Cristo habló con muchas personas y con muchas de ellas habló muchas veces. Y mensajes impresionantes. Pero sin embargo, no fueron acompañadas de una recepción, de una creencia y de una posterior obediencia. Eso es lo que muchas veces decimos, ¿no? Cuando una palabra, el Evangelio, no va acompañado de un cambio de vida, o sea, de una obediencia a la palabra de Dios, quiere decir que en realidad se escuchó, pero no se oyó y probablemente no se creyó. Hay una diferencia entre oír solamente, entre escuchar y oír. Muchas personas oyen la predicación del Evangelio, pero no actúan en consecuencia. El Señor enseña que su enseñanza debe ser aceptada como una enseñanza divina, porque Dios es el que la proporcionó, y que se debe creer en Él como el Salvador del mundo. Cuando Cristo dice, el que oye mi palabra, ¿cuál es esa palabra? La palabra es la palabra del Evangelio. Y la palabra del Evangelio es explicada en las Escrituras. Y dice, cree al que me envió. Esta es la parte de creer, cree al que me envió. No dice creer en Dios, sino creer al que le envió. Creer en la palabra de Dios, en la palabra del Evangelio, en que hay una sola forma de salvarse. Y esa forma de salvarse es confiar plenamente que el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz es lo único que nos puede dar el perdón de pecados y nos puede hacer entrar al cielo. Es lo único que puede transformar nuestras vidas. Todo lo demás no sirve para la salvación. El que oye mi palabra y cree al que me envió.
No basta con simplemente creer en Dios, ya que muchos no han sido convertidos aunque creen en Dios. Sí, van a decir, yo creo que alguien existe, yo creo en Dios. Debe creer que Dios envió a Jesús y que Él es el único salvador ¿de quién? De tu vida. Él es el único que te puede salvar. Si crees otra cosa, entonces la ecuación no se va a cumplir. Alguien dijo así, este es uno de los versículos favoritos del Evangelio en la Biblia. De hecho, lo tenemos nosotros escrito ahí, lo memorizamos miércoles tras miércoles. Multitudes han llegado a ser poseedores de la vida eterna mediante su mensaje. Indudablemente la razón de que sea tan querido este versículo es por la forma en que expone el camino de la salvación con tanta claridad. Es simple, no hay vueltas. Pero tristemente hay muchos que ni siquiera han oído este versículo. Hay muchos que ni siquiera han oído este versículo. Pero ahí entra la ecuación, ¿no? Aquellos que oyeron y no creyeron, aquellos que creen, entre comillas, pero nunca oyeron el verdadero Evangelio, y aquellos que nunca han oído el Evangelio. Y obviamente no lo van a creer si no oyen. Como dice Pablo a los romanos, ¿cómo creerán si no hay nadie que les predique? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con los que oyen y creen? Y esta es la parte buena, ¿no? Porque hasta ahora hemos dicho todo un cuadro muy triste. Pero el versículo está escrito de una forma no negativa, sino positiva. No está diciendo que todos aquellos que no creen se van al infierno. Está dando la solución para evitar el infierno y para tener vida eterna. Leámoslo de vuelta. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice el que no oye y no cree, o el que oye y no cree se va a la perdición. Está haciéndolo al revés el Señor, porque la intención del Señor es que todos se salven, que procedan al arrepentimiento. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora yo pregunto, ¿por qué Cristo dice y no vendrá a condenación? Este versículo lo tenemos tan memorizado que no empezamos a ver qué significa vendrá a condenación. Porque si nosotros creemos que el infierno está completamente apartado de Dios, el infierno está lejos de Dios. Nosotros entendemos que el castigo eterno es estar lejos de Dios por toda la eternidad. ¿Y por qué es que Cristo dice y no vendrá a condenación en vez de decir y no irá a condenación? Si el infierno está lejos de aquellos que creen. ¿Qué piensan ustedes? En los versículos anteriores, el Señor dijo que el Padre ha dado todo el juicio ¿a quién? Al Hijo. ¿Y quién es el que está hablando acá? Es Jesús. Y entonces, creo yo, el Señor dijo, y no vendrá a condenación, porque ¿saben qué? Cuando ustedes oigan la palabra y crean al que me envió, van a tener vida eterna, y no vendrán al lugar donde yo voy a estar, pero no voy a estar con un rostro triste, no voy a estar con un rostro sonriente, no voy a estar con el rostro como cuando miré a Pedro cuando me negó y él lloró amargamente. No voy a estar con el rostro cuando vino ese joven rico y me preguntó qué debo hacer, qué bien debo hacer para heredar la vida eterna, y lo miré y dice que le amó. Jesús lo miró y le amó, y después él se fue, este joven rico se fue, pero no era esa mirada de amor. Dice, no vendrá condenación, vas a evitar ir a ver el rostro de Cristo, pero no es el rostro de Cristo que nosotros pensamos, sino el rostro de Cristo airado, el rostro de Cristo enojado. No sé lo que es eso, hermanos, y no quiero saberlo. Pero hay millones, multitudes que van a ver el rostro de Jesús airado en el gran trono blanco. No es un lugar donde queremos estar.
Incluso en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, sugiere una actitud disuasiva de las personas con respecto al rostro del que está sentado en el trono y del Cordero. El Cordero es el Señor. Dice que en Apocalipsis, en los últimos tiempos, va a haber muchas personas que van a desear morir. ¿Para qué? Para no ver que el rostro del que está sentado en el trono y el Cordero airado. Pero ¿saben qué? Si ellos mueren, van a ir directamente a ver ese rostro. Por eso que Jesús dijo, si oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Esa es la fórmula. Y no vendrá condenación, no vendrá ese lugar donde va a estar la ira de Dios, donde va a estar el rostro airado de Cristo. No vendrá condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Y gracias a Dios por eso. Versículo 25, y terminamos con esto. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, vivirán. Viene la hora y ahora es. Él no está hablando acerca de un tiempo, de una hora específica. Si bien a veces nosotros utilizamos este tipo de versículos, o el que está en 2 Corintios capítulo 6, que habla acerca de que es el día aceptable, es la hora de salvación. Yo lo pongo también ese versículo, y es verdad, porque está en la Escritura para evangelizar. Pero nos está diciendo que ahora, en este tiempo que arranca desde este momento hasta que venga a juzgar a la humanidad, ahora es el tiempo cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Hay un periodo de tiempo donde hay una oportunidad para que oigan a Cristo y para que creyendo puedan tener vida. Este es el periodo de tiempo. Es el periodo de la gracia, el periodo de la iglesia. Pero lamentablemente vez tras vez los hombres, las personas, evitan esa palabra, esas palabras, evitan la Biblia, evitan el Evangelio, evitan este tiempo de gracia que hay para con la humanidad. Lo evitan. Fíjense lo que dice el versículo 28 al final, versículo 28 y 29. Mas no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y esto habla de la resurrección, el poder de la vida que Cristo tiene otorgada. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, vida eterna. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay una división ahí. Y es lo que venimos diciendo, ¿no? Siempre. Este pasaje está sacado de Daniel capítulo 12, versículo 2. No está escrito solamente en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo. Ahora, conclusiones, muy corto. El Señor Jesucristo es el creador de la vida física. Pero también es el mismo que es el creador de la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. La vida no solamente física, sino también la vida espiritual. Él es el que da vida espiritual. ¿Has nacido de nuevo? ¿Qué puedes decir de eso? ¿Estás seguro que sos? Y Jesús va a juzgar, ya lo sabemos, ¿no? Él da la vida, pero Él también juzga. Todo el juicio fue delegado a Él. Esto significa que hemos de estar ciertamente preparados para ese acontecimiento, seas creyente o seas incrédulo. Todo el juicio, dice, ha dado ¿a quién? Al Hijo, a Jesús. Y debemos estar preparados para ese día. Los creyentes van a estar preparados para el tribunal de Cristo. Y por eso es que esto implica que debemos vivir de acuerdo a Él aquí en la tierra, aún los creyentes. Esto nos llama la atención, nos tira la oreja. ¿Por qué? Porque vamos a estar, nosotros pensamos, bueno, pero yo no voy a estar en el juicio del gran trono blanco. Yo zafé. Yo no voy a estar ahí. Yo me voy al cielo. Ah, ¿sí? Pero cuando estés delante del Señor, cuando yo esté delante del Señor, me vienen al pensamiento un montón de cosas, donde cuando vea el rostro de mi Salvador,
¿Qué le voy a decir? Todos vamos a estar delante del Señor. Como creyentes, también podemos ver esa autoridad de juicio de acuerdo a nuestro andar acá en la tierra. Como dice, fíjense este versículo, 1 Corintios capítulo 11, lo leemos siempre, sabemos de memoria, porque es uno de los versículos que tiene que ver con la cena del Señor. Capítulo 11, 1 Corintios, versículo 31 y 32. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué? Juzgados. Hay un juicio para el creyente que se va desandando a medida que nosotros vamos viviendo. Y esa es la disciplina bíblica, la disciplina del Señor. Mas siendo juzgados somos castigados, en otras traducciones somos disciplinados por el Señor. Siendo juzgados somos disciplinados por el Señor para que no seamos ¿qué? Condenados con el mundo. ¿Por qué? Porque no vamos a estar en el juicio del gran trono blanco si somos creyentes. Pero sí el Señor a veces trae juicio acá. A veces nos tiene que llamar la atención. Vamos a orar.